No recuerdo su nombre, ni si alguna vez lo supe. Creo que en todos los barrios hay un personaje así. Un vecino que parece haber estado allí desde el principio, pero al que nadie conoce. Como un personaje cuya única función es no descuidar el fondo en una obra de teatro. Así era el viejo. Todas las tardes, hasta que el sol se ocultaba, el viejo se sentaba en un banco de piedra en el porche de su casa, una vieja reliquia de la que la naturaleza se estaba apoderando. Allí, el viejo observaba en silencio todo aquel que pasaba. Aún así, nunca saludaba. De hecho, nunca hablaba. Aquella fue la primera vez que oí su voz. Los pliegues de su arrugado rostro se habían cernido sobre sus ojos, dando la sensación de que los párpados superiores le obstruían la visión. Pero eso no le quitaba a todo aquel que pasaba frente a él la sensación de sentirse observado. Tal era la angustia que generaba, que entre los niños no tardó en comenzar a circular una leyenda en la que, cuando caía la noche, él se dedicaba a cazar a todo aquel que encontrara en la calle. También recuerdo otra en la que él tenía una esposa y 2 hijos, pero los había asesinado y mantenía sus cadáveres en su casa. Maquinaciones propias de niños con mucha azúcar y tiempo libre. Maquinaciones que, por supuesto, me alcanzaron, y crecí con miedo de pasar cerca y hasta de andar por ahí cuando empezaba a caer el sol. Ahora que lo pienso, de alguna manera le hicimos el trabajo más sencillo a nuestros padres. Nos habíamos fabricado un cuco. Más aún cuando estos no hacían nada por mermar nuestros delirios, pues entre los adultos aún había esa inquietud sobre la identidad de ese hombre. No era ni siquiera el vecino loco que asegura que ese cometa que pasó por el cielo la noche pasada era una nave tripulada por marcianos, o ese que todos estaban seguros de que debería estar encerrado entre 4 paredes bien acolchadas. Nadie podía afirmar ni negar nada sobre él porque no sabíamos absolutamente nada, hasta ese día. Yo ya no era un niño. Había crecido en ese barrio y con el tiempo me había acostumbrado a pasar junto a él y sentirme observado, comenzando, con el tiempo, a simplemente verlo como un pobre anciano que ya vivió todo lo que tenía por vivir y no sabía qué hacer con su vida. Alguna que otra vez pensé en acercarme e intentar conversar con él, pero la vida tan ajetreada que llevaba solía impedírmelo. En ese momento todavía estaba estudiando y cuando no, tenía un trabajo a media jornada en una empresa de servicios online como pasante. Por lo que llegar a casa y ponerme a platicar con alguien no era lo que más ganas tenía de hacer. Usualmente solía llegar a casa con la calle únicamente iluminada por las farolas y las luces que escapaban de alguna que otra ventana y, tras comer las sobras del mediodía, echarme a dormir. Pero ese día fue diferente. Una mezcla del acostumbramiento a la rutina y el poco movimiento que hubo ese día en la oficina me hicieron volver con más energía y paciencia de lo habitual. Esto, sumado a que no me faltaba mucho para mudarme a donde vivo ahora mismo, razón por la que pronto no tendría más oportunidad de sacarme las dudas que todo el barrio compartía, tácita y no tan tácitamente, me hicieron finalmente cruzar la acera y dirigirme directamente hacia el viejo. «Buen día, señor», saludé, sin obtener respuesta, pero provocando que alzase sus párpados. Claro está, que no estaba acostumbrado a que alguien le prestase atención. «Hace un lindo día, ¿no lo cree?» Entonces se me ocurrió que podría ser mudo. ¿No sería algo raro? Por lo que esta vez hablé sin esperar respuesta. «Está un poco silencioso hoy. Suele haber más gente por la calle a esta hora. Aunque puede decirse que no soy la persona más inteligente a la hora de iniciar conversaciones, lo que dije era verdad. La tarde estaba algo avanzada ya, pero aún así, a esa hora habría algún niño andando en bicicleta como mínimo. Pero solo estaba allí una mujer que, se notaba por las bolsas de víveres, volvía de hacer las compras, en ese momento cruzando la calle. Y una anciana, del otro lado de la acera, observando desde su balcón, sorprendida de que alguien estuviera interactuando con el viejo. Titubeé. «¿Sabe? Pronto me iré de aquí», decidí contarle. «Y pues... quería saludar a los vecinos antes de hacerlo». Silencio. La anciana observaba expectante del otro lado, fumándose un cigarro.
De acuerdo. Asentí y me di la vuelta. El hombre ni siquiera me observaba, por lo que supuse que o bien tenía algún tipo de demencia o simplemente no le interesaba conversar. Pero entonces, cuando había sorteado la mitad de la distancia entre él y la calle, pronunció, por primera vez y para mi asombro y el de la anciana, las primeras palabras que oía desde que lo vi por primera vez. Ten cuidado, muchacho. Su voz era áspera y rasposa. No parecía estar acostumbrado a hablar. Me di la vuelta en el lugar con las cejas hechas un arco. ¿Disculpe? Pregunté. El mundo es un lugar peligroso, muy peligroso. Parecía hablar para sí mismo, pero mientras lo hacía me observaba, o por lo menos lo hacía en mi dirección. No te recomiendo alejarte mucho de aquí. No todavía. Comentó. ¿Todavía? Pregunté. Hasta que la guerra haya terminado, no debemos alejarnos mucho. Creí entender lo que estaba pasando. Entonces dije, intentando ayudarle: No se preocupe, señor. La guerra ya terminó. No seas ingenuo. Esos imbéciles comunistas aún no se han rendido. Son como las ratas. Exclamó el hombre con un poco más de ímpetu en su voz. Aquello sería inútil y no quería que mi primer contacto con aquel hombre se tornase en una discusión, por lo que desvié el tema. ¿Usted combatió allí? Y con orgullo. Respondió el hombre. Serví a mi patria con honor hasta el último momento. Y cuando no pude hacerlo yo, mi hijo tomó orgullosamente el timón. Eso no me lo esperaba. ¿Tiene un hijo? Así es. Respondió. Una débil sonrisa se había formado en su rostro mientras se sacaba con dificultad una vieja y pequeña foto del chaleco. Era un hombre de traje, parecido a él, pero mucho más joven. Mi pequeño John. Habló el viejo. Recuerdo cuando se enlistó. No fue hace mucho. Y cuando hubo que cargar con la bandera, no dudó en salir a cazar a esos hijos de puta. Admirable, comenté sorprendido aún. ¿Y dónde está ahora? ¿Es que no me estás escuchando? Está en el frente, librando a este mundo de esa basura comunista. Me dijo que lo esperara cuando la guerra haya terminado, y aún no ha vuelto. Así que la guerra no ha terminado. Por eso debes cuidarte, muchacho. ¡Hazme caso! Quédate cerca, donde estés a salvo. Me quedé sin palabras. Semanas después ya estaba en mi nuevo y actual hogar. Los años pasaron, terminé los estudios, me aceptaron en la empresa, me despidieron y entré en otra. Pero nunca olvidé a aquel hombre. Un día volví al barrio a visitar a mis padres y el hombre ya no estaba. Me dijeron que falleció de un paro cardíaco mientras dormía, y me alegré por él. Ahora podría volver a ver a su hijo.